Entonces, hoy continuamos con el episodio que hace referencia a la transición de los jueces de la transición de los jueces a la monarquía. La salvación, la redención, la santidad y el conocimiento de Yahvé como el Dios vivo que actúa y como el Señor soberano, como la teocracia o la alianza, como la comunión entre el Dios santo y el hombre, como la comunión con Dios y su reinado, se ven reflejados en todo el proceso redentivo de la nación de Israel. Desde el inicio en el llamamiento de Abraham y después el traspaso de toda aquella herencia patriarcal de generación en generación hasta el periodo de los jueces. A pesar de que la nación se vio desafiada al final de la conquista por Josué en el capítulo 24 para que tomara una decisión firme de servir al Señor. Mas sin embargo ellos no son capaces de cumplir aquella promesa y servir fielmente al Señor, sino que se abrió paso a una secularización y pérdida del sentido de lo sagrado, permitiéndose la mezcla con otras religiones, adoptando las culturas de otras naciones, al mismo tiempo que procuraban pretender mantener al Dios de Israel. Al punto, hermanos, que ya no fue suficiente la mezcla de la cultura con las otras naciones y el culto y las religiones paganas, sino que ahora en este tema sobre la transición de los jueces a la monarquía, vamos a ver cómo ellos ahora quieren copiar también las instituciones de gobierno, rechazando de esta forma el gobierno del Señor Dios Todopoderoso como su Rey, cambiando o pasando de un modelo de la teocracia a la monarquía, o como algunos estudiosos le han llamado, o la semiteocracia. Entonces vamos a tomar un momento en esta mañana para considerar el término o la palabra teocracia y monarquía y el contexto donde se dio esta transición. Bueno, la palabra teocracia viene del griego theos, que se traduce Dios, y karten, que es gobernar. Es decir, teocracia es el gobierno de Dios en una organización humana. Este término, a propósito, fue acuñado por Josefo para definir el gobierno instituido por Dios en el Sinaí. Josefo afirma que nuestro legislador, refiriéndose al Señor en el periodo del Sinaí, ordenó que nuestro gobierno fuera el que designara por el expresivo término de teocracia a Dios ejerciendo la autoridad. Y a través de este tipo de gobierno, el Señor es la cabeza de la nación. Y Él dice la Escritura en Éxodo capítulo 25, verso 22, que el Señor hablaba de en medio de los querubines. Allí me encontraré contigo, dice, y de sobre el propiciatorio te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Hermanos, desde la institución de la teocracia en el Sinaí, el pueblo supo que Dios lo gobernaba por medio de Moisés, encargado por él para ejercitar los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Ya desde la época de Josué se habían designado jueces subalternos que ayudaban a poder gobernar al pueblo que estaba saliendo y iban en aquella travesía por el desierto. Al final de la peregrinación en el desierto, los israelitas recibieron la promesa de Dios, que es donde Él les sigue anunciando que Él seguiría siendo su Dios y que Él seguiría
seguía revelando su voluntad. Eso lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19. Moisés les anunció posteriormente a este periodo donde él cesó su mandato, que Dios les proveería para su sucesión a uno en el cual el Señor dijo a Moisés: Él tendrá el mismo espíritu que yo he puesto en ti, pondré en él. En este periodo teocrático, el Señor se comunicaba con su pueblo, y en la opresión de sus enemigos encontramos una constante o un patrón, y es que dice que el Espíritu de Dios venía sobre ciertos hombres y traía liberación. Es decir, que aquel periodo de teocracia estaba marcado no solamente por unas leyes que se habían entregado, no solamente por una directriz y una comunicación que había entre Dios y Moisés, entre Dios y Josué, sino que también Dios levantaba líderes, como fue en el periodo de los jueces, que los protegían de la invasión de los enemigos vecinos, y Dios se manifestaba a través de ellos. Por lo tanto, era esa época donde se describe en el libro de los jueces que el Espíritu de Dios venía como el tiempo ideal de cautillaje divino directo, y atribuyendo las victorias de aquel pueblo joven y sin solidificar sobre todas las potencias enemigas a la intervención de ese Espíritu divino de vida que obraba milagros por medio de las palabras que expresa el libro de los jueces una y otra vez, y el Espíritu del Señor descendía sobre tal y tal persona. Pero ahora esta teocracia, en el libro de Primera de Samuel capítulo 8, donde hemos leído esta mañana, es rechazada por Israel, diciendo textualmente: queremos ser diferentes y no queremos ser una nación igual a las otras naciones. No queremos ser diferentes a las naciones vecinas. Queremos ser igual a ellos. Queremos tener un mismo gobierno. Queremos un soberano, pero no el soberano que nosotros hemos conocido, que es el Señor del cielo y la tierra, sino que queremos un soberano de entre los nuestros, otro ser humano igual que nosotros, que sea nuestro rey. Ese, hermanos, es el mismo peligro de la sociedad en la que nosotros vivimos. Una sociedad donde hay una influencia donde el individuo no quiere tener relación o encontrarse en ninguna manera con nada que tenga que ver con un Dios que tiene unas leyes, que tiene unos mandamientos, que tiene unas ordenanzas y que habla de algo que es sagrado y de algo que es profano. Una secularización de la fe, que no es otra cosa que la desaparición de los signos, valores o comportamientos que se consideran propios o identificativos a una confesión religiosa. La teología define la secularización de la siguiente manera. Dice que el secularismo lo pone todo en manos del hombre, niega los absolutos e idealiza el pluralismo y la relatividad. Hace al hombre responsable del desarrollo de su propia moral y ética solo en referencia a sí mismo. Es una respuesta religiosa al hombre moderno, científico y tecnológico y supuestamente sin religión. Y eso es lo que está pasando en este proceso donde Israel dice: ya no queremos a Dios como nuestro soberano. Queremos un hombre que nos gobierne. Estaban frente a la demolición de lo antiguo y sagrado. El peligro de esto radica en que ya el referente no es la ley de Dios, sino las mentes filosóficas, humanistas, políticas ajenas a la Biblia,
que en Israel resultó en una monarquía que fue una época marcada de corrupción y depravación y todo tipo de amoralidad. Ahora, eso es lo que era la teocracia. Ahora, ¿qué es la monarquía o la semiteocracia? Bueno, la monarquía es una forma de gobierno a la que la jefatura del Estado reside en una persona o un rey o una reina y que se va traspasando o se va heredando. El comienzo de la monarquía es el inicio de una era corrupta en la nación de Israel. A partir de la aparición de la monarquía, dejaron de relacionarse con el Ruá, con el espíritu que descendía, con el mover del espíritu que venía sobre aquellos jueces. Los grandes hechos políticos que suceden en la nación en el periodo de la monarquía tienen más problemas o más inclinaciones al pecado. Hay más reyes corruptos que reyes entregados a Dios. La monarquía se introdujo como una institución permanente, en lo posible con una línea sucesoria segura y desprovista por tanto del carácter carismático propio de los caudillos anteriores de los jueces. Sin embargo, a pesar de este desatino de la nación de Israel, Dios no abandonó su pueblo, sino que hubo una continuación o hubo una condescendencia de Dios frente a aquella decisión del pueblo de establecer un rey que Dios utilizaría luego para entonces establecer su reino a través de un rey que sería perfecto y justo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor para siempre en esta mañana? Aleluya. Es decir, que aquella determinación de elegir por un sistema de gobierno monárquico y no teocrático, que se considera semiteocrático, porque los reyes entonces comenzaron a ser influenciados por el ministerio de los profetas para entonces poder gobernar, pero eran la autoridad absoluta de la nación. Ellos elegían si obedecían la voz del Señor o no, y el pueblo tenía que obedecer. Cuando hablamos de este periodo monárquico en la nación de Israel, hay dos reyes que son los primeros reyes de la monarquía. El primero es Saúl y el segundo es David. David, para los judíos, cuando usted habla de David, es como preguntar a un británico sobre quién fue el hombre o uno de los hombres más grandes o de los generales, de los hombres más importantes en los gobiernos del gobierno británico. Ellos le dirán, bueno, Winston Churchill. Si usted le preguntara a un estadounidense quién ha sido el norteamericano más grande, ellos pueden responderle George Washington o Abraham Lincoln. Pero cuando usted le pregunta a un judío en el área de gobierno, en la monarquía, ¿quién fue el hombre más grande? Ellos le van a decir indiscutiblemente, ese hombre fue David, el rey David. ¿Por qué? Porque David fue una de las mayores personalidades de la historia de Israel. De hecho, fue en el periodo del reinado de David, que duró más o menos 50 años, que fue la mejor época de la nación de Israel. Es la época de oro en la historia de la nación de Israel, en toda la historia de su existencia. David fue el hombre que logró conquistar todas las naciones vecinas, logró extender el imperio de la nación de Israel a sus alrededores, logró, aleluya, establecer su dominio y controlar y hacer de sus vecinos sus vasallos. Es David el que trae la época más grande de paz. Después de tantas guerras, logra dominar todo su alrededor. Es decir, que este rey trae un periodo de paz y una época de oro de la nación. Y toda esta decisión de entablar una monarquía comienza a sufrir unas consecuencias y unos juicios que Dios le especifica a la nación y le dice, bueno, ¿ustedes quieren tener un rey? ¿Ustedes quieren ser como las otras naciones? Pues yo les voy a decir qué es lo que va a pasar. Y le da un detalle, una serie de cosas que son como juicios de Dios sobre la nación. Y permítame hacer un paréntesis con esto,
porque pareciera ser que cuando hablamos del juicio de Dios, tenemos esa idea equivocada que el juicio de Dios tiene que ver única y exclusivamente con desgracias que les pueden suceder a ciertas personas. Pero el libro de Eclesiastés dice que lo mismo que le sucede a un justo, le puede suceder a un impío. Es decir, que una desgracia física que pueda resultar en una muerte trágica no puede ser siempre interpretada como un juicio. Algunas veces hay enfermedades y situaciones que vienen, que son juicios de Dios sobre personas, sobre pueblos, sobre naciones, sobre individuos. Pero no siempre es así, porque el juicio más grande que puede existir, el juicio más grande que puede experimentar un ser humano, es que Dios lo deje en su pecado, que no se sienta redarguido por su pecado, que pueda estar practicando y viviendo el pecado y se sienta cómodo con este. Señores, esa es la señal más grande de juicio de Dios sobre una persona, cuando Dios nos deja en nuestros pecados sin sentir ningún remordimiento o culpa. Eso, señores, es el peor juicio de Dios para una nación y para un individuo. Que no haya ningún sentido de culpa, de remordimiento por el pecado que se practica, es la desgracia más grande. Y eso lo vamos a ver muy marcado en la nación de Israel en todo este periodo monárquico. Ahora, ¿por qué un rey? ¿Cuáles eran las razones por qué ellos pidieron un rey? Ellos dicen: danos un rey porque tú ya te has envejecido. Porque Samuel se había vuelto viejo, sus hijos no andaban en el camino, es decir, se habían corrompido. Además, habían hecho del ministerio, del servicio a Dios y el servicio al pueblo un medio para enriquecerse, para llenar sus arcas de recursos, para tomar y oprimir al pobre y aprovecharse de los recursos económicos de la gente. Entonces, eso fue una de las razones por que ellos querían un rey. Y esta petición que ellos hacen desagradó a Samuel. Samuel se sintió ofendido, Samuel se sintió rechazado, Samuel se sintió dejado de un lado. Y lo que me impacta de esta historia es que Samuel no hace una proclamación y entonces intenta levantar otro movimiento y dividir la nación, sino que Samuel va y ora al Señor y le cuenta su sentimiento, le dice al Señor lo que él siente, y el Señor le dice: Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, le dice el Señor. Y el Señor le dice: escucha la voz del pueblo, déjalos que ellos vayan por el camino que quieren ir. No los interrumpas en su deseo de ser como las otras naciones. A veces estamos tan afanados, tan preocupados en detener ciertos individuos que una y otra vez le hemos hablado la palabra, en ver el comportamiento de alguien que conoce el Evangelio, que está apartado del Señor, y estamos como sufriendo por el comportamiento de ese individuo, pero a veces no sabemos que esa persona puede estar bajo un juicio de Dios y por eso no siente remordimiento alguno, vive una vida de pecado, vive ofendiendo a Dios, desagradando a Dios, y aquello parece decepcionarnos, deprimirnos, pero el Señor le dice a Samuel: déjalos que caminen como están caminando, déjalos que sean como las otras naciones. Aleluya. No te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí. A su nombre sea la gloria para siempre. Aleluya. Samuel ve cómo ellos van enrumbados hacia un secularismo. Sin embargo, vemos que la voluntad permisiva de Dios da paso y rienda suelta al deseo de la nación. Entonces Dios le dice a Samuel: déjalos que sigan su deseo, pero adviérteles solemnemente las consecuencias de su preferencia. Y esta es la responsabilidad central del predicador, del pastor. Dicho sea de paso, no somos oradores, no somos coach, no somos motivadores, no somos especialistas en el léxico de dar discursos. Somos predicadores, denunciamos el pecado, anunciamos el juicio de
y denunciamos el pecado y le advertimos a la gente las consecuencias del pecado, no somos otra cosa más. Por eso no podemos buscar popularidad, fama, aplauso, reconocimiento, porque no es esa nuestra función. No somos artistas de televisión, somos siervos del Dios Altísimo. Y Dios le dice a Samuel: no te preocupes, adviértele solemnemente las consecuencias. Y Samuel le dice: bueno, y quiero leer esas consecuencias un poco largas, pero importantes y necesarias. Y el Señor le dice: le vas a advertir qué es lo que vendrá. Entonces Samuel habló a todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido el rey. Dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará vuestros hijos y los pondrá a su servicio en sus carros, y entre su gente de a caballo correrán delante de él. Nombrará para sí, para su servicio, jefes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos, y recogerán sus cosechas, y para que hagan armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará sus higas para perfumistas, cocineras, panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos. Bueno, le hace todo una serie, una descripción de las consecuencias de haber rechazado al Señor, de preferir una monarquía donde un hombre es el jefe máximo, es el soberano máximo de la nación, cuando ellos tenían una teocracia donde el Señor les había entregado una tierra, donde ellos eran dueños de su propio terreno, donde ellos tenían control y dominio de su tiempo. Ellos decidían, ellos tenían mayor libertad, mayor espacio. Pero ahora ellos dicen: no queremos eso. Y Dios dice: bueno, eso que ustedes quieren significa estas consecuencias. Pero el comportamiento propio de un individuo, una nación que ha perdido el norte, es la ceguera. Y ellos dicen: no importa que nos salgan así. Y lo más aterrador de todo esto no es eso, es que el Señor le dice que cuando todo eso pase y que ellos tengan rey y que ellos vuelvan en sí y recapaciten, entonces el Señor dice: yo no voy y ustedes clamen a mí a causa de la maldad del rey de ustedes, yo no voy a responder a ese día la oración de ustedes. Eso es una cosa para paralizarse, es una cosa para decir: un momento, vamos a reconsiderar la propuesta, nos vamos a retractar de la propuesta. Pero esa es la realidad de un mundo secularista, humanista, materialista, moderno, de ciencia y tecnología, pero que ha sacado a Dios de en medio de sí. No le importan las consecuencias. ¿Cuál es el costo de todos los avances de la tecnología? ¿Cuál es el costo de la globalización? ¿Cuál es el costo que se está pagando por los avances de la ciencia? Una deshumanización de las personas, un poco o nada de sentido de amor frente al prójimo, una corrupción desde lo más profundo del ser humano, donde lo que importa es el bienestar individual y no colectivo. Y eso es lo que el Señor le está hablando al pueblo y le está diciendo: esto es lo que va a pasar. Y con el comienzo de la monarquía empezó a liberarse de los profundos lazos lo que fue aquella fe que estaba abrazando lo sagrado. Y ahora la lucha es una lucha por no solo adoptar el culto y las costumbres religiosas, sino que ahora al pedir rey ellos están rechazando no solo a Samuel, sino en primer lugar están rechazando a Dios. A su nombre sea la gloria para siempre. ¿No le parece escuchar eso o observar eso en la sociedad actual? ¿No es lo mismo que sucede con la gente hoy? La gente rechaza frontalmente y contundentemente a Dios, que en lugar de abrazar la fe, y esto iba a terminar muy mal. Sin embargo, como les dije, el consejo secreto de Dios
se va a manifestar más adelante, donde Dios va a obrar a través de esta institución de la monarquía para poner a su rey elegido para su reino. Y es lo que se conoce entonces como el pacto davídico, donde Dios le promete a David, que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios hace un pacto con David y le dice que nunca faltaría un descendiente de su linaje que se sentara en su trono, y que vendría un rey que sería eterno y para siempre. Y lógicamente ese rey no era meramente humano, sino que era Dios encarnado, que cuando apareció en la escena de la historia de la humanidad, dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. A su nombre sea la gloria para siempre. Aleluya. El reino de los cielos se ha acercado. Mientras Israel pretendió, a través de la institución de una monarquía con un soberano terreno y humano, dar solución y dar plenitud y satisfacción y sentirse plenos y completos como nación, Dios le dice: eso no es lo que nos va a hacer sentir a ustedes completos. Yo sí sé que puede cambiar la historia de ustedes como nación. El Hijo de Dios encarnado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a su nombre sea la gloria para siempre. Aleluya. Y termino con esto. Es precisamente ese Rey el que, cuando se aparece a los discípulos allá, que están todos encerrados porque había muerto el Señor y había el rumor de que Él resucitaría, y entonces estaban escondidos, asustados, huyendo para no ser capturados por los romanos, y el Señor aparece en aquella escena donde están los discípulos, y está nada más y nada menos que Tomás allí, que todo el mundo lo recuerda por la duda, pero no lo recuerda por otra cosa también que sucedió en ese momento. Y el Señor se apareció, aleluya, traspasó las paredes, aleluya, y entró donde ellos estaban, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí estaba Tomás, que acababa de decir: si yo no viere sus heridas, y si no metiere mi dedo en sus heridas, no creeré que Él ha resucitado. Y el Señor se aparece y le dice a Tomás: Tomás, mira mis manos, toca aquí mis manos. Y cuando Tomás lo hace y lo ve, aleluya, al Señor, y el Señor le dice a Tomás: porque me has visto, has creído. Y el Señor le dice a Tomás: Tomás, sé bienaventurados los que no vieron y creyeron, sé creyente. Pero Tomás no se quedó allí, no se quedó en su duda, en su fracaso, sino que expresó aquellas palabras gloriosas cuando dijo: tú eres el Señor, el Cristo, tú eres el Kyrios, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Ese término Señor era el que se le adjudicaba a los Césares, que eran la máxima autoridad del Imperio Romano. Por eso, cuando un judío decía Jesucristo es el Kyrios, estaba diciendo que César, el emperador, no era el rey, no era el soberano. Estaba diciendo que el soberano era el Señor. ¡Oh, aleluya! Y ese soberano, ese soberano dijo: me voy, pero volveré otra vez, porque si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Y ese Rey de Reyes y Señor de Señores va a aparecer en las nubes, iglesia. Se avecina el rapto de la iglesia, se abrirán los cielos y nos iremos con Cristo a las moradas eternas. Y no habrá más llanto, ni más dolor, ni más lágrimas, ni más sufrimiento. Cristo